bones, collacies y collacios, como vos comentemos y vos prometimos, estamos aquí, son las 8 de la noche de este viernes 16 de abril y otra vegada más estamos aquí en el Twitch en directo en este caso, camudamos de temática totalmente, siempre vos ofertamos una temática muy extremada y en este caso, como vos anunciamos en las redes sociales, vamos a charlar y damosle más fondos gracias porque está continuamente viaxando y guarda un huequín para Alderiques que no hay otra persona que ya la tenemos por ahí, que es la ciclista profesional asturiana Alicia González, y creo que está por ahí del equipo Movistar Team. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas. Y no tienes, digamos que no tienes ahí por ejemplo, quedar entre los 10 primeros en alguna vuelta grande o qué es lo que te plantes. Bueno, el objetivo siempre es que ganar, ¿no? En mi caso, pues otros años estuve en el podium en algunas carreras, pero no conseguía ganar. Y bueno, me gustaría conseguir una primera victoria. Me valdría pues cualquier carrera, no tampoco voy a pedir una en concreto. Y bueno, luego estar en el mundial también me gustaría porque es en Bélgica y será un mundial bonito así en la zona de Flandes y estará bien también ir allí. Sí, o sea que yo un poquitín lo que te plantees este año y un poco trabajar esos objetivos. De todas maneras, como ya es muy moza todavía, lo que ya la carrera de ciclista femenina, al ser profesional, supongo que tampoco, bueno, ya el ciclismo no es un deporte, Alicia, que tenga podemos decir, unos sueldos o unos sueldos muy grandes. De alguna manera, bueno, el ser profesional puede durarte muchos años o qué es lo que te plantees. Bueno, no tengo una fecha que digas voy a llegar hasta esta edad, iré año a año mientras tenga ilusión y pueda, pues lo haré y cuando las circunstancias se den y haya que dejarlo, pues porque no tenga ganas o porque por otras circunstancias, pues cambiaré de aires, pero bueno, de momento no tengo una fecha marcada. Porque, como decíamos, y una vida bastante sacrificada, ¿no? No solo por los viajes, sino porque tienes que cuidarte muchísimo, ¿no? Sí, al final, bueno, pues incluye sacrificios, pero bueno, cuando algo te gusta, pues lo haces de buena gana, así que de momento no lo veo como sacrificio, sí que hay momentos malos, pero bueno, hay también momentos muy buenos, entonces compensan. Decíasnos que remataste una carrera, digamos, unos estudios. ¿Cómo te planteas el futuro? ¿Relacionado con el ciclismo o con esos estudios que preparaste? Bueno, nunca sabes, ¿no? Me gustaría trabajar de lo que estudié, pero tampoco te sé decir porque, bueno, al final mi vida está muy ligada al ciclismo y nunca sabes si vas a acabar en algo relacionado con esto también. Si no sabes un poquitín, depende un poquitín, como vean, vas viviendo un poquitín el día a día, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es, sí. Sí, préstate el día a día. Y una entruga se fai mucha xente, Alicia, ¿qué tiene Asturias que salen tantos ciclistas? Porque ahora está también Pelayo en el Burgos BH, bueno, los que te comentaba de fai cuanta ya, cuando tu hermana Lucía tuvo en el programa Alderiques, aquello cuando entamamos en el año 2015. ¿Qué tiene la nuestra tierra que tanto presta al ciclismo? Bueno, yo creo que tiene buenas carreteras y también creo que es importante trabajar desde las escuelas de ciclismo. Yo creo que hubo épocas que había mucha gente en escuelas, otras que se bajó un poco, pero yo creo que ahora está volviendo a haber muchos niños y bueno, al final los profesionales salen de una buena cantera y luego eso, tenemos buenas carreteras para entrenar, un buen clima, no te voy a decir que tenemos buen clima porque en invierno no tenemos buen clima, pero las carreteras ayudan mucho. Sí, ¿y qué tiene el Concello Siero? Que tantas personas sois de allí del Concello Siero, porque digo, sobre todo desde el punto de vista femenino, sois muchísimas les que destacáis del Concello Siero. Sí, la verdad que aquí somos muchas, sobre todo también chicas, ¿no? Somos todas de Siero. Y bueno, yo creo que eso, tenemos muy buenas carreteras para entrenar,
no tenemos que cruzar poblaciones grandes si no queremos y tenemos de todo, ¿no? Llanos, subidas, puertos largos, carreteras sin tráfico, yo creo que de todo. Y como ciclista profesional, que siempre lo entrugamos cuando tuvimos la oportunidad de falar pues con Samuel Sánchez o con Chechu o con Benjamín Oval en su tiempo, cuando taben en la su etapa profesional. A ti, Alicia, como ciclista profesional, vimos en algún vídeo con el Pernomao, Perico Delgado, cuando al tema aquella de la cubilla y toda esa historia y tal, pero ¿a ti qué te presta? ¿Préstate un Angliru o préstate otro tipo de puertos? Porque dicen que los profesionales, hombre, para el espectáculo son muy guapos, pero que para los profesionales, para las diferencias y todo eso, presta vos más, por ejemplo, una cobertoria de ese tipo, ¿no? Que no un Angliru. O, por ejemplo, también, ¿qué te parece el nuevo este que van a subir ahora nuevo y del Gamoniteiro? No sé, dinos un poquitín dentro de Asturias. ¿Qué te presta más? ¿Puertos así muy pindios o normales? La verdad que los puertos muy pindios no me gustan, ¿no? Me gustan los puertos con pendientes normales, ¿no? Donde se hacen más diferencias, pues tipo La Cubilla, creo que es un puerto muy bonito y al final para el espectador igual es más bonito algo como Angliru porque ves al ciclista más de cerca, a menos velocidad, pero para los ciclistas yo creo que nos gustan más los puertos sin pendientes tan duras como puede ser la Cubilla, la Colladona, el Cordal, tipo así, ¿no? El Gamoniteiru también creo que es un puerto muy duro, sobre todo, bueno, la cobertoria también, las pendientes no es tan grande como el Angliru, pero es muy constante y se hace muy largo, pero al final creo que es más bonito puertos más tipo eso, Farrapona, la Cubilla. Porque vos, por ejemplo, para entrenar, ¿utilizáis esos puertos muy duros o ye mejor entrenar, por ejemplo, un tipo cobertoria? No, al final vamos más a Cobertoria, Cordal, Colladona, La Cubilla también. Al Angliru nunca iremos a hacer series, ¿no? Ya, presta vos más eso, para hacer una serie que estamos falando eso cuando estás entrenando, pues a lo mejor para explicar a la gente a lo mejor que no lle del mundo del ciclismo, que lle entrenar un tramo a tope o lo que sea y después ver un poco los tiempos y retornar a hacerlo. Sería eso hacer una serie, ¿no? Sí, eso es, pues hacer un esfuerzo y poder ver que vas a un poco de velocidad, ¿no? No ir viendo que vas a 5 por hora retorciéndote, porque también al final, pues la espalda en pendientes muy duras sufre mucho y los esfuerzos se hacen mejor en pendientes más normales y más constantes. Como os digo, encontrámonos en directo, estamos aquí en el Twitch de Alderiques en directo, falando con Alicia González, la ciclista profesional del Movistar Team, la sierense Alicia González, que damos y les gracias porque, como os digo, está aquí en Asturias, pero acaba de aportar de una serie de viajes en Bélgica, tiene per delante una serie de pruebas y préstanos mucho porque ya digo que hay una persona pernomada. Y decíate antes, Alicia, y eso, y agradeciéndote otra vegada que nos atiendas aquí al Deriques en directo, decíate eso, que el ciclismo femenino está agarrando mucho push, ¿no? Últimamente, ¿no? Sí, cada vez más. Yo creo que todo el deporte femenino está creciendo y bueno, es más fácil eso, verlo por televisión. Antes solo podíamos ver ciclismo masculino y ahora el ciclismo femenino ya lo podemos ver en la tele, en los medios de comunicación y yo creo que eso hace que la gente lo conozca y que vaya creciendo. Sí, y una cosa muy guapa. Y decíamos eso, que en principio eso, estás ahora pendiente, bueno, tomando unos días aquí en Asturias, vamos a decir entre comillas de descanso, pero que ahora ya planteásete por delante unos meses también duros, ¿no? Sí, eso es. Mayo lo tengo muy cargado y bueno, tendré 2 vueltas por etapas y bastantes clásicas por el medio, así que probablemente mayo y junio sean meses también intensos y en julio pues vuelva a tener otro pequeño parón de carreras para también irme a altura y preparar el final de temporada.
Sí, estás un poquitín en esos procesos. Una de las cuestiones que también estamos entrugando a la gente, bueno, además justamente, Alicia, por esta cuestión que fue el tema de la andancia que estamos careciendo, estamos utilizando estas nuevas tecnologías, que en este caso per videoconferencia, como te decíamos, como profesional del ciclismo, y entrugámoslo también a otros ciclistas, ¿cómo te afectó el tema de todo lo que estamos pasando? Porque tenemos que hablar en presente que ainda estamos con esta historia de la COVID. Bueno, pues este año, como ya tenemos la experiencia del año pasado, pues al final lo llevas mejor, ¿no? Pero el año pasado que se paró la competición de repente, luego tuvimos que entrenar en casa, en el rodillo, que al final es un entreno muy diferente, no podíamos hacer las horas que necesitábamos, ¿no? Y que estábamos acostumbrados. Y bueno, luego las competiciones no sabías si se iban a anular, si no, igual te la anulaban la semana antes, un poco la incertidumbre, ¿no? Y el año pasado pues fue un año complicado, pero bueno, este año psicológicamente tienes el entrenamiento del año anterior y lo llevo mejor y bueno, parece también que el calendario no está sufriendo tantas modificaciones, ¿no? Entonces, más o menos podemos seguir con la planificación de forma más normal. Luego sí que lo notas pues al final en los protocolos, ¿no? Para ir a una carrera pues te tienes que hacer 2 PCRs, luego allí cuando llegas pues otro igual test de antígenos, las combinaciones de vuelos son mucho más complicadas, tardas mucho más en llegar a la carrera de lo que lo hacías otros años. Bueno, todo es un poco más complicado, pero por suerte estamos compitiendo. Sí, y de salud bien, no tuviste ningún problema ni nada, ¿no? No, no, todo muy bien. Bueno, anda, no, y aparte lo que pasa é que hai unha pena que non haya público, non? Eso é un pouco el ciclismo e uno de los deportes más democráticos, ¿no? Cuando la xente tirase, bueno, estábamos falando de les carreteres nuestras asturianes que tienen puertos míticos y bueno, el año pasado en la Vuelta, por ejemplo, ver el Angliru sin público, pues daba un poquitín de pena, ¿eh? Sí, sí, daba pena y seguro que los ciclistas también se acordaron de la falta de público ese día. Y también, pues eso, en las carreras de Bélgica, en la Vuelta a España de los chicos, pues al final se nota mucho, son carreras en las que siempre había mucho público y ver una salida pues vacía, ¿no? En la presentación de equipos te presentan, pero no hay nadie que te esté viendo en directo, pues es un poco más triste, ¿no? Pero por suerte pues están retransmitiendo también por televisión y al menos luego lo pueden ver desde casa. Y con el equipo masculino tenéis de algún tipo de concentración conjunta o no, o digamos que vosotros vais per un lado y ellos van per otro totalmente distinto. Pues la de en enero se hizo una concentración conjunta y también la de noviembre suele ser, pero una vez que empieces la competición, pues ya los calendarios son diferentes y igual coincides, por ejemplo, ahora en Bélgica sí que tuvimos las mismas carreras y estuvimos en el mismo hotel y ahí sí coincides, pero hay veces que los calendarios son diferentes y no coincides, pero sí que coincidimos bastante. Y ellos como, quiero decirte, ellos de alguna manera por el tema, bueno, lo que decimos siempre, por el tema del ciclismo masculino, ellos en el trato, por ejemplo, como puede ser con una persona como Valverde o como Enric Mas, eso, Valverde campeón del mundo, el trato con vosotros, como digamos, de colegas o de alguna manera, Alicia, podéis salir con ellos a entrenar conjuntamente un día, o cómo puede ser la historia. Sí, de hecho solemos salir juntos a entrenar, por ejemplo, antes de una carrera que todos tenemos que hacer pues igual hora y media o dos de espacio y ahí sí que salimos juntos y bueno, luego ya cuando cada uno tiene un entrenamiento diferente, ¿no? Pero sí, al final son muy cercanos y, por ejemplo, Movistar también hay mucha gente de mi edad, ¿no? Como Cortina, Enric Mas, que les conozco desde que soy más pequeña y siempre he tenido buen trato con ellos, entonces, bueno, al final sí que buen ambiente. Y ellos, ¿y qué tal con Cortina, con Iván? Que vamos a ver si lo convencemos también para que se acerque per aquí, porque Iván sí que es un clasicómano puro y duro, ¿eh?
Sí, ahí estuvo en Bélgica también conmigo y bueno, tuvo alguna carrera que no le salió tan bien por caídas o así, pero está en muy buen estado de forma y bueno, ahora esta semana tiene también un par de carreras que a ver qué tal le va. Y como asturianos, eso, ¿de vegades coincidís peles carreteres asturianes o no? Bueno, ahora coincidimos menos, pero cuando éramos juveniles o cadetes sí que coincidíamos mucho. De más pequeños coincidíamos más que ahora. Sí, coincidís más que agora. ¿Y qué te parece lo de Iván, el fichaje por Movistar? ¿Qué te pareció? Bueno, al final un cambio, ¿no? Llevaba muchos años en Bahrein y bueno, aquí es un equipo más de casa. También el idioma, pues acostumbrado a hablar en inglés con los compañeros. Aquí el idioma es el castellano, entonces se siente más, también más a gusto, ¿no? Conoce a todos los compañeros desde hace muchos años y bueno, muchos de ellos son amigos de él, así que seguro que está a gusto. Sí, seguro que está más contento. Pues como digo, encontrámonos en directo con la ciclista profesional Alicia González del equipo Movistar Team. Queríamos charlar contigo si alguna persona quiere hacer una entrúa, pues Alicia, no sé si querías comentarnos de alguna cosina más, animar sobre todo a les neñes a que agarren la bicicleta como afición, ¿qué te parece? Pues sí, eso, que cojan la bici, tanto los niños como los niñes, sobre todo en los colegios, que seguro que muchos colegios tienen actividad extraescolar ciclismo, que se apunten y que si no eso, que empiecen a salir, que hay un deporte muy guapo y que van a pasarlo muy bien. Sí, aparte que va a ser un deporte que va a prestar ellos por la vida, aunque eso, como decíamos, lleva muchos sacrificios, tampoco vamos a ponerles cosas tan bien, ¿no? Sí, bueno, pero al final, como todos, ¿no? Si se mete en atletismo, pues también tendrán sacrificios, pero bueno, si algo te gusta, pues lo faes más a gusto, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de eso, de cuando hiciste algún pericopuerto. Por ejemplo, el tema de la Cubilla, ¿qué te pareció este puerto, por ejemplo? Pues es un puerto que me gusta mucho, ya lo subí muchas veces, la verdad, y yo creo que es uno de los más bonitos de Asturias. Tenía ganas de que lo subieran en la vuelta, ¿no? Y de que todo el mundo lo conociera, porque en Asturias, pues, es muy conocido, pero fuera de Asturias, pues, conocen más el Angliru, el Cordal, pues, los puertos míticos de Vuelta a España, pero la Cubilla yo creo que es más bonito aún tenía ganas de que lo incorporaran. Sí, tenías ganas de que incorporaran. Y también, bueno, los míticos también, los Llagos de Covadonga, esos son míticos. Bueno, ahí donde se dio a conocer el propio Pedro Delgado, también, y puertos muy escénicos. En Asturias, para los que somos, incluímonos también, que los que somos aficionados al ciclismo, anda, que no tenemos material de sobra para entrenar y sobre todo para disfrutar, ¿no? Hay puertos muy, muy, muy guapos, ¿no? Pues, por ejemplo, los que incorporaron en Cangas del Narcea, todo el tema del Pozo, todo el tema del Coño, tenemos, bueno, los míticos también de lo que es la parte central, pero también tenemos, por ejemplo, todo el tema del Jitu de Escarandi en Cabrales, quiero decirte que hay muchísimos, ¿eh? Sí, hay muchos y eso ya te digo, igual la zona de Cangas yo la tengo un poco más desconocida, pero hay puertos muy guapos y muchos y bueno, también para el oriente, ¿no? Hay puertos muy bonitos, yo creo que también esa zona tiene mucho para explorar y también pues la cuenca al final para andar en bici, pues tienes puertos por cada carretera que veas. Sí, aparte el que salgan a Vuelta a España también da ellos como mucha sonadía, son muy célebres, ¿no? Sí, eso, al final seguro que la cubilla, después de subirlo en la vuelta, seguro que muchos cicloturistas fueron a conocerlo si no lo conocían ya.
¿Y qué te parece el tema de eso, lo que y el propio, porque como te decía Lentamu, que estábamos hablando de cómo te aficionaste al ciclismo, ¿qué te parece el tema del comportamiento? O sea, porque por ejemplo imagino que los vuestros pas, tanto con Lucía como contigo, estarán ahí un poco nerviosos con el tema de estar todo el día en la carretera cuando se ven accidentes, ciclistas profesionales que tienen accidentes graves o incluso cicloturistas normales, ¿no? Sí, al final cada vez encima pues está más a la orden del día, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que te puede tocar en cualquier momento, no solo en bici, y bueno, al final saben que es con lo que disfrutamos, que es un riesgo que hay que correr, pero que corres en haciendo cualquier actividad, también corriendo por la calle te puede pasar cualquier cosa, entonces bueno, sí que es complicado, ¿no? Ver las noticias y pensar que tienes un hijo ciclista, pero bueno, al final es lo que hay que vivir con ello y bueno, esperemos que vayan bajando los accidentes y que tanto ciclistas como coches pues aprendamos a convivir juntos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que falta, saber respetar mutuamente y no tener tanta prisa. Porque tú así no tuviste ningún accidente así o lesión grave, ¿no? En la total trayectoria deportiva. No, con los coches nunca tuve ningún accidente y bueno, en carrera sí que me rompí la clavícula, pero no fue una lesión tampoco gorda, una rotura limpia y nada. La verdad es que me he caído muchas veces, pero ninguna gorda, Sí, bueno, por suerte. tuviste por suerte que pudiste hacerlo. Pues más nada, no te queremos robar más tiempo, Alicia. Lo que sí, dámosteles más fonderes gracias por atender al Deriques en directo. Como digo, tuvimos este cachín curioso, más de media horina, charlando con Alicia González, la ciclista profesional del Movistar Team. Aprovechemos que tal vez en Asturias, en este caso, bueno, daba un poco igual porque estamos hablando a través de videoconferencia. Aprovechemos un poquitín para conocer tu historia y más nada, si te parece, al final de temporada o lo que sea, pues volvemos a pegarte un toquecín y hacemos un poco una esvilla de cómo fue el año para ti, cómo te fuiste encontrando y bueno, contactamos otra vez y como digo, insisto, les más fonderes gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, pues muchas gracias, Alicia, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues como decíamos, deseamos ya a Alicia que nos atendió pues muy amablemente, muy afalladizamente en esta charla que tuvimos a través de videoconferencia con ella, falando un poquitín de lo que lleva su historia. Alicia González, ciclista profesional del Movistar Team y como veis, bueno, pues que también el ciclismo femenino está agarrando mucha fuerza y que pareciónos una charra per interesante. Como os digo, estáis oyertes aquí en Alderiques, outra charra que vos ofertamos, neste caso falamos de outro tema extremado y bueno, ya vos anunciaremos por las redes sociales lo que será la viniente charra con otra protagonista aquí en Alderiques y préstanos que teáis al otro lado, de ellas personas también tuvieron aquí interaccionando y nada, más nada que eso, que comentamos que a lo largo de los vinientes días también seguiréis teniendo disponibles de ellos vídeos de otras entrevistas y estáis oyertes porque vamos a seguir en directo aquí en Alderiques con más charres. Muchísimas gracias por estar al otro lado y cuidáis mucho. Talleu, talleu.